Página 1 a 14. El trabajo no te amará. Cómo la devoción por nuestro trabajo nos mantiene explotados, agotados y solos, por Sarah Jaffe, 2021. Un examen profundamente informado del por qué hacer lo que amas es una receta para la explotación, creando una nueva tiranía del trabajo en la que aceptamos alegremente hacer trabajos que se apoderan de nuestras vidas. Te dicen que, si haces lo que amas, nunca trabajarás un día en tu vida. Ya sea trabajando por exposición y experiencia, o soportando malos tratos en nombre de ser parte de la familia, todos los empleados se ven obligados a hacer sacrificios por el privilegio de poder hacer lo que amamos. En Work Won't Love You Back, Sarah Jaffe, una voz preeminente sobre el trabajo, la desigualdad y los movimientos sociales, examina este mito del trabajo por amor, la idea de que cierto trabajo no es realmente trabajo y, por lo tanto, debe hacerse por voluntad propia, pasión en lugar de paga, pasión, aunque te remuneren una miseria. Contado a través de las vidas y experiencias de los trabajadores en varias industrias, desde el profesionista pasante no remunerado hasta el maestro con exceso de trabajo, el trabajador sin fines de lucro e incluso el atleta profesional, Jaffe revela cómo todos hemos sido engañados para aceptar una nueva tiranía del trabajo. Como argumenta Jaffe, comprender la trampa del trabajo por amor nos permitirá trabajar menos y exigir lo que vale nuestro trabajo. Y una vez liberados de esas ataduras, finalmente podemos descubrir qué es lo que realmente nos da alegría, placer y satisfacción. 0.0 Introducción. Bienvenidos a la semana laboral. 0.1 Yo amo mi trabajo. Técnicamente, no tengo trabajo. No he tenido uno en algunos años, desde que dejé la última revista que me contrató a tiempo completo por un periodo de un año como redactor de planta. Desde entonces, me he mantenido como periodista independiente, con diversos grados de éxito. Viajo, informo, doy charlas ocasionales y, sobre todo, escribo. Conozco gente fascinante y puedo compartir sus historias con el mundo, y, de hecho, al menos en este momento, me gano la vida con eso. También gano alrededor de $15.000 menos al año que la mujer promedio de mi edad con mi nivel de educación. Soy el ejemplo perfecto del trabajo en la economía actual. Soy flexible, trabajo sobre la marcha desde una computadora portátil en cafeterías de todo el país y ocasionalmente en el mundo. No tengo un patrón que pague mi seguro de salud y por eso me olvido de los beneficios de la jubilación. ¿Vacaciones? ¿Qué demonios es eso? No tengo ninguna de las cosas que solían significar una vida adulta laboral estable. Yo estoy sin familia, sin propiedad, solo soy yo y un perro. Por el lado positivo, tampoco tengo un jefe. Sin embargo, este libro no es sobre mí. Se trata de los millones de personas en todo el mundo que comparten algunas o incluso la mayoría de mis condiciones de trabajo, incluso si han logrado conseguir un buen trabajo de tiempo completo a la antigua. Muchas características de lo que la gente solía considerar seguridad en el empleo han desaparecido, se han desvanecido en el aire. En cambio, como 1000 artículos y casi tantos libros nos han dicho una y otra vez, que todos estamos exhaustos, agotados, con exceso de trabajo, mal pagados y sin equilibrio entre el trabajo y la vida personal, o simplemente sin vida. Al mismo tiempo, se nos ha dicho que se supone que el trabajo en sí mismo nos brinda satisfacción, placer, significado e incluso alegría. Se supone que debemos trabajar por amor al trabajo, y, ¿cómo nos atrevemos a hacer preguntas sobre la forma en que nuestro trabajo enriquece a otras personas mientras luchamos para pagar el alquiler y apenas vemos a nuestros amigos? TV escribe. Nadie se pregunta que está trabajando y produciendo algo por lo que la empresa o el patrón gana 100 veces más de lo que recibe como retribución.
Pero eso lo sabe uno antes de venderse como empleado, que obtiene ese empleo porque representa ganancias muy buenas para quien le contrata. Nadie contrata a un lisiado, nadie arrienda a un burro que solo pérdidas le representan. Los burros viejos o propensos a enfermar, no son atractivos para arrendarlos. Si alguien no quiere ese esquema, pues que se dedique a otra cosa. Como empleado, tendrá que entrar al juego eterno de la competencia y la idea de buscar justificar su puesto y buscar que le paguen más. O sea, se convierte en un miserable mercenario, ansioso por agradar, por mostrarle a su jefe que debe obtener mejores salarios o puestos de liderazgo. Sarah Jaffe escribe. Como muchas cosas sobre el capitalismo tardío, la idea predominante de miles de publicaciones inspiradoras en las redes sociales de haz lo que amas y nunca trabajarás un día en tu vida se ha convertido en sabiduría popular, su veracidad presumiblemente eterna, que se remonta a nuestro hombre de las cavernas, los ancestros, que supongo que realmente disfrutaron con toda esa caza de mamut solo que sea. En lugar de nunca trabajar, la realidad es que trabajamos más horas que nunca, y se espera que estemos disponibles incluso cuando técnicamente no estamos trabajando. Todo esto crea estrés, ansiedad y soledad. El trabajo del amor, en resumen, es una estafa. TV escribe. El jefe máximo de la empresa, un tecnócrata de la medición de las acciones productivas me comentó que un ingeniero, un directivo, debe estar disponible para atender a los problemas de la empresa las 24 horas del día, y si se requiere, incluso sábados y domingos, porque un ingeniero o directivo, tiene un salario que rebasa el salario mínimo. O sea, que este hideputa, considera que uno no debe tener vida personal después de elaborar 8 horas por cada 24 horas, según marca la ley. Esa misma regla, que se la aplique a sus hijos y nietos, que todos den la vida por un negocio que no les pertenece, un negocio que para nada está interesado en el bienestar de sus empleados. Sea, que este directivo miserable, considera que todo empleado con un puesto superior a la de obrero, debe vivir como un médico, que no tiene vida propia, que por su profesión ha arruinado su vida. Al menos, el médico, cuando da servicios especiales, no se compadece y cobra carretadas de dinero por sus servicios y es algo justo. El médico no es culpable de que la gente enferme. Su misión es corregir, no prevenir. Hay trabajos demandantes, pero eso ya es elección de quien quiera dedicarse a esas actividades. Sarah Jaffe escribe. Pero la expectativa de que nos encantará nuestro trabajo no es tan antigua. Érase una vez, se suponía, para decirlo sin rodeos, que el trabajo apestaba y que la gente lo evitaría si era humanamente posible. Desde el sistema feudal hasta hace unos 30 o 40 años, la clase dominante tendía a vivir de sus riquezas. Los antiguos griegos tenían esclavos y banausoi, una clase baja de trabajadores, incluidos trabajadores manuales, artesanos calificados y comerciantes, para hacer el trabajo para que las clases altas pudieran disfrutar de su tiempo libre y participar en la vida comunitaria. Si alguna vez has leído una novela de Jane Austen y Casado sobre cómo se las arreglan esas personas que no parecen hacer mucho de nada, excepto emiau sobre con quién casarse, tienes una idea general. El trabajo, para los ricos, era para que lo hiciera otra persona. TV escribe. Es evidente, que, si alguien cuenta con el capital necesario para que otros ejecuten tareas engorrosas, no dudará en contratar a los siervos. Para esas tareas enfadosas, al amo le es más redituable conseguir gente que acceda a ser empleado. Claro, la remuneración debe ser lo mínimo, para mantener a esos empleados con la necesidad de seguir vendiendo su fuerza laboral. Y si puedes evadir el darles prestaciones, mucho mejor. En toda granja, se ocupan burros, bestias de carga. Y si se puede contratar a una máquina para que haga más, los empleados son dejados de lado,
porque si una máquina hace lo que un humano hace, 1000 veces es preferible contratar a una máquina. No estoy diciendo algo fuera de lógica. Si tienes el capital necesario para contratar a quien lave tu ropa o te haga de comer, lo haces. Y si no puedes con eso, simplemente te casas y tu esposa lo hará por ti. Sarah Jaffe escribe. Desde las décadas de 1970 y 1980, ha habido un cambio. La clase propietaria en estos días tiende a trabajar y, de hecho, a convertir sus largas jornadas en un fetiche. Pero el verdadero cambio se ha producido en la vida de aquellos de nosotros que no ganamos millones. Se ha vuelto especialmente importante que creamos que el trabajo en sí mismo es algo para amar. Si recordáramos por qué trabajamos en primer lugar, para pagar las cuentas, podríamos preguntarnos por qué estamos trabajando tanto por tan poco. TV escribe. Los directivos, gerentes y supervisores, desarrollan y practican el arte de lavarle el coco a los ingenuos empleados, incitándolos a que trabajen horas extras para cumplir las metas, y quieren que los pobres empleados, explotados al máximo, se sientan felices, por ponerse la camiseta, por el bien de la empresa. Pero a esos hideputas líderes infames, para nada les interesa la salud física de la gente y no hablo de salud mental, porque esa para nada le importa a la organización porque todos los empleados, incluyendo a los gerentes, son simples fichas, simples peones del ajedrez que deben entregar su vida para el beneficio del corporativo y de los inversionistas. Esto, lo miré en 1990 y aún sigo viéndolo, cómo manipulan a la gente, que ya carece de emociones, son obreros, seres que viven agobiados por tantas deudas, por carecer de poco efectivo para satisfacer sus más apremiantes necesidades de alimento, no digamos que, para salud y educación, eso está vedado para los burros, para las mulas humanas. Lo cruel es que tales personajes infames, entregan bonos, y dan un platillo como comida para que el empleado se motive a acudir a trabajar sábados y domingos. Un miserable bono de 100 pesos, para que el que acceda a trabajar tiempo extra en sábado y domingo. Si yo le dijera a una sexoservidora, ven el domingo y te pagaré tiempo extra y te daré de comer, seguro estoy que me mandara a la más recóndita pena de mi progenitora. Posiblemente, las sexoservidoras, sean más conscientes de lo que representa, no trabajar de más, porque nunca se vive de más. Sarah Jaffe escribe. La gente ha considerado durante mucho tiempo la cuestión de si el trabajo debe ser agradable. En la década de 1800, el socialista y artesano William Morris escribió sobre las 3 esperanzas que podrían hacer que el trabajo valga la pena: esperanza de descanso, esperanza de producto, esperanza de placer en el trabajo mismo. Lo repetimos otra vez: 1. Esperanza de descanso, 2. Esperanza de producto, 3. Esperanza de placer en el trabajo mismo. Morris reconoció que la idea de un trabajo placentero puede parecer extraña para la mayoría de sus lectores, pero argumentó que la desigualdad que había forjado el capitalismo significaba que algunos que no trabajaban vivían del trabajo de otros, quienes estaban condenados por este sistema a un esfuerzo inútil. La industria moderna había quitado la poca independencia y poder que los artesanos podrían haber tenido y los había reducido a trabajadores asalariados robóticos e intercambiables. A nadie le importaba si al proletariado le gustaba su trabajo, no se le dio opción en el asunto. TV escribe. El proletario, no se pregunta si lo que hace es algo bueno o malo, solo trabaja y espera que le paguen por eso. Bien pueden ponerlo a realizar trabajos sucios y perjudiciales para los demás, como es el caso de embotellar Coca-Cola y producir salchichas hechas con desperdicios, eso no importa. Si le gusta o no le gusta al empleado lo que hace, no le interesa al patrón, siempre habrá alguien desesperado que es capaz de cualquier cosa, con tal de llevarle de comer a sus miserables hijos que claman por alimento.
porque si el empleado no tiene hijos y ni está casado, estas cosas no le perturban, puede cambiar de empleo cuando quiera y hasta darse el lujo de ahorrar para luego darse unas vacaciones. Pero el empleado que está atascado de deudas y tiene que sostener a un hogar, ese empleado, es un esclavo cautivo. Sarah Jaffe escribe. Pero esos proletarios, por lo general, también hacían todo lo posible por escapar del trabajo. Las primeras demandas del movimiento obrero solían ser por menos trabajo, jornadas laborales más cortas, hasta 12, luego 11, luego 10, luego 8, más días libres. La huelga, la mejor arma de los trabajadores, es, después de todo, un rechazo del trabajo, y durante un tiempo la ejercieron con eficacia, ganando algunas concesiones sobre la duración de la jornada y la semana de trabajo, así como sobre los salarios. Los capitalistas cedieron un poco aquí y allá para mantener el flujo de ganancias, pero también buscaron nuevas estrategias para mantener a los trabajadores en el camino más allá de la simple fuerza bruta. TV escribe. La estrategia de los amos industriales de la revolución industrial del siglo XIX, fue influir en las legislaciones, para hacer del matrimonio, una carga y una obligación civil. El que se casaba, era un burro o siervo seguro. Así que había que promover el matrimonio bendecido por la Iglesia, por las creencias religiosas, y encima, el matrimonio civil, regido por las leyes. De este modo, influyendo en la psicología de los esclavos, la obligación religiosa y el rigor de las leyes, el que se casaba y paría, ya era un esclavo a disposición del sistema, de la explotación de todo tipo. Ni los pájaros llegaban a estos excesos abusivos, de las leyes humanas. Había que arruinar la campo, a la producción agrícola de subsistencia, para obligar a los humanos libres, a ponerse al servicio de las empresas, de las fábricas. David Muñoz escribe. La bonita sensación saber que hay ingreso constante todos los viernes, la pregunta es, ¿a cambio de qué? Hay quienes venden su dignidad, se sobajan, no les interesa el honor y son capaces de incluso calentarle el lonche al jefe como tu camarada el cantor, ese docente miserable de la UT. Es momento de ir buscando fuentes alternativas de generar ingresos y a la goma. Sarah Jaffe escribe. La zanahoria que finalmente se ofreció a la clase trabajadora industrial fue lo que a menudo se llama el compromiso fordista, llamado así por la Ford Motor Company de Henry Ford. Los trabajadores darían una gran parte de su tiempo, pero uno manejable, generalmente 5 días de trabajo de 8 horas a la semana, al jefe, a la empresa y, a cambio, recibirían un salario decente, atención médica, ya sea provista por la empresa, en Estados Unidos o, en otros países, proporcionado por el Estado, y tal vez algunas vacaciones pagadas y una pensión para jubilarse. Fue la esperanza del descanso de Morris, y, si no la esperanza de controlar el producto de uno, al menos, a cambio de producir, alguna remuneración financiera, lo que proporcionó a los trabajadores cierta capacidad para mantenerse a sí mismos, y tal vez una familia, y para disfrutar de su tiempo libre, en el piso de la tienda, a donde acudirían a comprar más de lo que necesitaban para vivir. Esto puede ser difícil de imaginar para algunos de nosotros, ahora que nos escabullimos a tiempo para leer entre revisar los correos electrónicos del trabajo o esperar la llamada para el próximo turno. Y ciertamente no es algo para romantizar, el trabajo a menudo era agotador y aburrido, y los trabajadores a menudo estaban demasiado cansados para disfrutar de su tiempo libre ganado con tanto esfuerzo. TV escribe. Yo digo, ¿quién demonios tiene aún energía después de elaborar 10 horas, y luego ponerse a estudiar algo? El empleado, que llega a casa todo aporreado, lo que busca es entretenimiento, ver fútbol en la televisión, o ponerse a jugar maquinitas, perder la vida útil que le resta en tonterías. Las madres solteras,
tienen que llegar a atender a sus bendiciones o a su amante en turno. Y los padres, todos aporreados, llegar a ver televisión, para dormirse a fuerzas temprano porque mañana, al sonar el despertador, tendrán que levantarse a fuerzas, todos asustados, para irse a dar su vida para el patrón. Y así, hasta que el cuerpo no pueda más. ¿Acaso una persona así es inteligente? Es por eso que las masas de empleados, son seres estúpidos, más estúpidos que los burros, que no tienen pretensiones. Sarah Jaffe escribe. Pero esto se permite durante un breve periodo de estabilidad, desde el final de la Gran Depresión hasta la década de 1960, cuya nostalgia todavía nos persigue hoy. Como la mayoría de los compromisos, el acuerdo fordista había dejado a ambos lados vagamente insatisfechos, y se mantuvo estable en gran medida gracias a las repetidas huelgas de los trabajadores de un lado y los repetidos intentos de los patrones de desmantelarlo del otro. Pero era un trato que la clase propietaria más o menos había compartido demasiado. Era menos atractivo cuando golpeó la crisis en la década de 1970. Para la década de 1970, el dinamismo que el sistema había mostrado en las décadas inmediatas de la posguerra estaba agotado, desgastado por múltiples desafíos políticos y esclerosis institucional, explicó el economista James Meadway. La solución a este problema, para el capital, era exprimir más la mano de obra. TV escribe. El sistema de generación de riqueza para los amos industriales, consiste en conseguir que la mano de obra, sea lo más barata posible, pagar lo menos posible, sin matar de hambre al proletario, al que hace las cosas posibles. Y a la fecha, esto no pierde vigencia. Las empresas intentan contratar a la gente pagándoles lo mínimo, para con esto asegurar tremendas ganancias. Y apuestan a que la gente sigue pariendo esclavos sin medida. La gente supone que parir hijos es garantía de seguridad para la vejez. Ninguna especie hace eso, se paren hijos y los hijos vuelan y la suerte de los padres, no les importa, ya que es una ley natural, que todo ser que nace, debe velar por su alimento, y tener fuerzas para alimentar a la siguiente generación de seres desgraciados y vulnerables, ya que aquellos que sobrevivan, serán los mejores y con ello, la especie sigue. Como si a uno, le importaría si los tataranietos son exitosos o son unos perdedores. ¿Acaso hay algún humano actual que vive asustado por lo que va a pasar dentro de 100 años? Nadie hace eso, pero por las costumbres infames, se le induce al humano a dar su vida por los hijos, pero antes de eso, dársela al patrón. El patrón es bueno, la empresa es buena, nos da trabajo, hay que ponerse la camiseta, bajarse los calzones para el beneficio de la empresa. Sarah Jaffe escribe. Las empresas cerraron fábricas en países con salarios altos y las trasladaron a lugares donde podían pagar una fracción de las tarifas que cobraban los trabajadores en los Estados Unidos o el Reino Unido. Las horas de trabajo comenzaron a aumentar progresivamente y los ingresos a disminuir. Más familias dependían de dos ingresos, y con dos padres que trabajaban, nadie tenía tiempo para hacer las tareas del hogar. TV escribe. Antes de 1980, era muy raro que las madres trabajaran. Con el salario del padre era suficiente. Y eso no podían permitirlo los explotadores. Había que provocar crisis, generar carestía, devaluar monedas, provocar inflación, para que las madres, dejaran los hogares y se vieran obligados a trabajar papá y mamá. Y los hijos, que se vayan a la fregada. Y esto no fue una orden, fue una obligación letal premeditada, terrible, porque a partir de 1980, todos debían trabajar para el patrón. Para eso debían meter la idea del feminismo, que las mujeres debían ser independientes, que era una idea machista que la mujer dependiera del salario de un macho. Los sistemas, cuando quieren perjudicar a las masas, meten ideas e ismos, machismo,
feminismo, derechos de las minorías, discriminación, división. Pero la idea es provocar pura división, para que todos se vean obligados a trabajar en los campos de algodón del hacendado esclavista. Sarah Jaffe escribe. Para 2016, Estados Unidos había sufrido una hemorragia de suficientes empleos industriales que Donald Trump los convirtió en el centro de su discurso de Make America Great Again. En 2017, después de que se convirtió en presidente, fui a Indianápolis para visitar la planta de Carrier. La fábrica, que estaba programada para cerrar en 2016, había sido un punto central de campaña para la promesa de Trump de recuperar buenos empleos. Cuando ganó, regresó a Carrier para declarar misión cumplida, y les dijo a los trabajadores que haría un trato para mantener su planta abierta. Pero cuando llegué, la planta de Rexnord a la vuelta de la esquina estaba cerrando. Esos trabajadores no recibieron la visita del presidente ya que sus trabajos desaparecieron, tampoco los trabajadores de Lordstown, Ohio, donde la planta de General Motors cerró en marzo de 2019. Todos los trabajadores con los que hablé en Indiana y Ohio querían mantener las plantas abiertas, pero ninguno de ellos se puso lírico sobre sus trabajos. No habían tomado esas posiciones para encontrar satisfacción, los llevaron a buscar un cheque de pago. Los tomaron para los fines de semana que tendrían libres, las casas que podrían comprar. Cuando les pregunté qué extrañarían de sus trabajos, ninguno de ellos dijo el trabajo en sí, hablaron de compañeros de trabajo tan cercanos que se convertirían en familia, de la cerveza después del turno en el bar de enfrente y de la solidaridad que provino de estar activos en su sindicato, solidaridad que los llevó a los piquetes en la huelga de GM de 2019 incluso después de que la planta estuvo cerrada durante meses. Pero, sobre todo, hablaron de dinero, de la realidad de que perder un trabajo de $26 por hora, más horas extras, significaba una grave degradación en su nivel de vida. TV escribe. Lo que uno nunca supone o piensa, es que, si uno muere por trabajar tanto, los que van a extrañar al muerto, son los familiares, porque a la empresa, el empleado muerto no le interesa, sea gerente, presidente o un simple obrero que lava los sanitarios, todo empleado que muere, fácilmente es reemplazado, todo obrero es un simple mono que se puede reemplazar por otro mono cualquiera. Entonces, solo un idiota se cree esa fábula tan socorrida por los manipuladores que andan por todos lados diciendo, vamos a ponernos la camiseta, no vamos a dormir, vamos a cumplir las metas económicas del patrón. Qué manera tan triste de dar la vida por nada. La empresa, el corporativo, el inversionista, no tiene emoción, solo le interesa exprimir a quien sea, como si fuera una naranja o un limón, y luego ponerlo en el cesto de la basura, igual como se pone el papel usado en la taza del excusado. Nadie le hace honores a un papel sanitario, lleno de excremento. Pues, peor que papel sanitario lleno de heces fecales, es la persona que muere dando su vida por la empresa. Página 14.